¿Qué tal? Soy Augusto de la Chuleta Osler. Hace unos días pusimos un examen en la página web de la Chuleta. Le pusimos también en Twitter y le pusimos en Instagram. Pusimos un examen de urgencias de 15 preguntas. Pusimos un QR también con el que la gente podía tener acceso al examen. De hecho, si estás viendo esto desde un ordenador, desde una computadora, pues con tu lector de QR tener acceso a el examen y no ver el video hablando del examen antes de hacerlo, ¿no? Y lo que queríamos era recolectar información. Llegamos a recolectar 1.100 participantes, 1.100 personas, esto entre las redes sociales donde publicamos el examen, casi 1.110 personas contestaron el examen y la idea no era ver, y esto yo creo que queda muy claro, no era ver si teníamos una mayoría que contestaba bien el examen. Lo que queríamos ver era si teníamos una distribución normal y así pasó. Lo bueno de Google Forms, porque el examen fue hecho con Google Forms, es que nos permite hacer una recolección de datos de lo contestado. Y esta es la distribución y como vemos es una campana de Gauss clarísima, donde desde 0 el puntaje mínimo hasta 140, 150 el puntaje máximo, en realidad era 140, lo que pasa es que la barra está entre 140 y 150. Lo que vemos es que la mayor cantidad de gente se agrupa en el centro y eso es una distribución normal. Es decir, que la mayor cantidad de gente contestó la mitad, o mejor dicho, consiguió la mitad de los puntos. Entonces, de hecho vemos aquí que el promedio era 80,57, 81, 80,5. La mediana era 80 de 140 posible y el rango estaba entre 20 y 140. Y si vamos a los extremos sería la gente que no sabe nada, nadie no sabe nada, ¿no? O sea, la barrita más pequeña está en el 30. Y de hecho, el extremo donde la gente contesta súper bien, que es los extremos el extremo donde están las notas más altas, es un poquito mayor al otro extremo, ¿no? Igual no sabemos cómo interpretarlo, podría ser, no lo sabemos, podría ser porque hubo gente que hizo el examen 2 veces con 2 usuarios, aunque yo lo veo poco posible. Yo creo que lo más sencillo es pensar que hubo una gran cantidad de gente que pudo contestar el examen bien, ¿no? Pero repito, la mayor cantidad de gente está en la mitad y eso no significa, y yo creo que hace mucho daño utilizar la palabra mediocre. Yo creo que esto tiene que servir para entender de que, primero, no lo podemos saber todo, luego, de que un examen lo que mide es nuestra capacidad de tomar un examen y que lo normal es ni saber nada ni saber todo, sino tener un conocimiento que nos permite estar orientados en tiempo, espacio personal a la hora de trabajar y yo creo que eso es lo que representa también el examen, ¿no? Claramente. Eran tres casos clínicos presentados a manera de opción múltiple. Un primer caso de una arritmia, un paciente con palpitaciones, un segundo caso de una neumonía, un cuadro infeccioso que se complicaba en una sepsis y un tercer caso que era un síndrome coronario agudo y luego teníamos 4 o 5 preguntas por caso. Y una de las cosas que nos permite hacer Google Forms es ver la distribución de cómo es que se contestó la pregunta, ¿no? Esta es una de las preguntas, es una de las primeras preguntas que está bastante claro que todo el mundo contestó la respuesta correcta. O sea, la barra verde es la respuesta correcta y vemos como una gran cantidad de gente, o sea, más de 900 personas contestaron bien esta pregunta, ¿no? Y que hubo una pequeña cantidad de gente que a lo mejor se confundió, no lo tenía muy claro. O es verdad que nosotros, bueno, no, la idea no era hacer una pregunta difícil ni trampa, pero sí que es verdad que a veces es interesante saber si es que las ansias de tener una respuesta verdadera va por encima de tener la respuesta correcta según lo que la pregunta requiere, ¿no? O sea, cómo está formulada la pregunta, la respuesta no siempre es una verdad, no necesariamente es algo que es verdad, sino lo que me están pidiendo. Vamos a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces vemos preguntas donde la barra verde, la respuesta correcta siempre es la más grande, en esta pregunta del ritmo, donde se ve la P retrógrada, es una de las preguntas más difíciles, creo yo, identificar la P retrógrada. Esto está, si no me equivoco, aquí. Aquí está la P retrógrada después del QRS. Y vemos que la mayor cantidad de gente respondió la respuesta correcta, pero hubo gente que puso onda delta y fue mucha gente, o sea, fueron casi 370 personas. Nuevamente se repite, vemos con la barra verde es la más grande, la barra verde es la más grande, pero sí que nos llamaría la atención y sí que valdría la pena
repasar, estudiar, analizar las preguntas donde la barra gris, que no es la respuesta correcta, tiene la mayor cantidad de gente. Esta pregunta dice, se solicita una radiografía de tórax, y la pregunta dice, ¿cómo usted describiría la imagen? Y lo que queríamos, y esta es la radiografía de tórax, es un paciente que tiene un cuadro respiratorio inferior con una auscultación patológica. La placa se pedía simplemente para confirmar la sospecha, y esto es una clara neumonía. Esta es una placa de tórax PA, y lo que vemos es una opacidad en base derecha. Y la pregunta era cómo escribirá la imagen, ¿no? La pregunta no es cuál es el diagnóstico, la pregunta no era cuál es... no iba hacia un diagnóstico clínico ni anatomopatológico, y siempre lo que decimos es las radiografías, las placas, las imágenes, las pruebas de imágenes no son anatomía patológica, son simplemente opacidades, son intensidades, son densidades, son ecogenicidades. Y si la pregunta es cómo se escribe en la imagen, pues yo la escribo como una opacidad, es una opacidad patológica, hay infiltrados, una consolidación, ¿no? Yo me quedaría con la opacidad. Y eso, al corroborar con la clínica, pues resulta ser una neumonía. Pero la gente contestó neumonía basal derecha, que no es una respuesta equivocada. Repito, decir que es una neumonía no es una respuesta equivocada, pero, porque es verdad, el paciente tiene una neumonía, pero no era lo que me pedía la pregunta, y luego la placa no me dice ese diagnóstico por sí sola, ¿no? Se describe como una opacidad. Pero la gente no ha mentido, no se ha equivocado del todo cuando dice que es una neumonía. Pero a lo mejor las ganas de decir la verdad que era una neumonía fue por delante de lo que la pregunta solicitaba, ¿no? Luego con el manejo inicial, esto también me llamó mucho la atención porque la mayor cantidad de gente en el manejo inicial, un paciente con sepsis, una sepsis y que es una sepsis grave en realidad, ¿no? Mucha gente de entrada puso antibióticos, y habiendo una opción de cultivo, de hemocultivo y cultivo esputo, la gente no la escogió. En su mayoría. De hecho, la mayoría de gente fue directo con los antibióticos, ¿no? En una sepsis tenemos 3 horas para iniciarlos, depende del sitio, pero evidentemente incluso si el paciente tiene fiebre y tenemos un diagnóstico de sepsis, o sea, hay bichos en sangre, con más razón hay que coger hemocultivos. Eso no hay que dejarlo de hacer, sobre todo en una sepsis, sobre todo si voy a utilizar antibióticos y de amplio espectro. Yo no puedo dejar de hacer un cultivo, ¿no? Y lo último que quería repasar, yo creo que el tercer caso fue el más complicado. Esta pregunta de aquí, el siguiente paso es, porque era el tercer caso, que yo creo que es el más complicado, es un infarto con elevación del ST. Aquí vemos el infarto, voy a abrir el electrocardiograma, un paciente con dolor torácico, con elevado riesgo cardiovascular, y podemos ver aquí de forma muy clara una elevación en AVL. Si yo tengo una elevación en AVL que es cara lateral, tengo que ver V1. Y en V1 también está la elevación claramente aquí, V1 a VL. Un espejo en 2-3 AVF, esto es una cara lateral alta. Y vemos cómo no está muy claro el cambio en anterolateral en las precordiales. Entonces quedamos que era un infarto de cara lateral. Y al dejar libre la parte septal, anterolateral, de las derivaciones precordiales, pues es muy probable que esto sea una circunfleja, que era la respuesta correcta. Vemos que hubo gente que contestó incircunfleja en igual proporción que la descendente anterior, pero definitivamente la mayor cantidad de gente, casi 350 personas, respondieron adecuadamente que era una circunfleja. Y ya con eso termino. Lo primero que hay que hacer cuando tienes un infarto diagnosticado con elevación del ST, es activar el código de infarto y vas con la antiagregación. Y si bien es cierto, las guías, el tratamiento estándar es poner doble antiagregación, aspirina y ticagrelor, y aquí hay una gran proporción de gente que lo puso. Es verdad que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, los servicios de hemodinamia parece que están abogando para que los servicios de emergencias médicas, los que van en la ambulancia y recogen al paciente para trasladarlo al hospital, no pongan, si no es necesario del todo, si el paciente está estable clínicamente, si persiste alguna duda de que puede ser una oclusión coronaria completa, abogan por no poner el segundo antiagregante, por dejarlo solo con aspirina. Y hubo una gran cantidad de gente, 128 personas, que contestó solo aspirina, pero el tratamiento estándar es doble antiagregación. Las otras dos, que están en gran proporción, y esto me deja preocupado, un infarto con elevación del ST no debería anticoagularse. Y antes de la hemodinamia habría que antiagregar, pero no es mentira que el tratamiento definitivo va a ser la percutánea, ¿no? El procedimiento intraluminal percutáneo. Bueno, pues repito, tienen el examen disponible aquí en este QR. Mándense a los amigos y amigas, a sus amigos y amigas, el examen para que puedan contestar, y seguiremos recopilando datos. Conmigo será hasta la próxima.